Me llamo Elena Morales, aunque durante décadas casi todos me conocieron como Doña Elena de Herrera, la esposa perfecta. Hoy, a mis 68 años, sentada en una pequeña casa cuya ubicación no puedo revelar, me dispongo a contar la verdad. Fui la esposa perfecta, la madre ideal, la anfitriona impecable en la mansión más imponente del centro histórico de Puebla. Viví una mentira durante décadas, una mentira tan pulcra y brillante en su superficie que me cegó ante el horror que se escondía justo bajo mis pies. Les hablo a ustedes, a quienes leen esto, para que entiendan que los secretos familiares no son meros dramas de sobremesa. Son a veces monstruos que devoran generaciones enteras, destruyendo todo lo que uno creía conocer. Mi historia es un testimonio de cómo la fachada más respetable puede ocultar la más abyecta de las maldades. Todo comenzó en 1976. Yo era una joven de 19 años, Elena Morales, a quien todos llamaban la nena. Mis orígenes eran humildes. Nací y crecí en un pequeño pueblo en las afueras de Puebla, donde el olor a tierra mojada y a maíz tierno marcaba el ritmo de los días. Mi mundo era sencillo, definido por los límites de la parroquia, el mercado y la casa de adobe de mis padres. Fue en una de esas raras visitas a la capital que lo conocí a él, Roberto Herrera. Tenía 22 años, pero se movía con la seguridad de un hombre que era dueño del mundo. Era guapo, con una sonrisa que desarmaba y unos ojos oscuros que prometían aventuras que yo ni siquiera sabía cómo imaginar. Nuestro romance fue un torbellino, un cuento de hadas que me arrancó de mi realidad y me lanzó a un universo de lujo y poder. Roberto pertenecía al prestigioso clan de los Herrera, una de las familias más ricas e influyentes de Puebla. Su fortuna, me explicó, provenía de un imperio textil que su abuelo había fundado y que ahora su madre dirigía con mano de hierro. Me llevó a conocer su hogar, la mansión familiar, una joya colonial en el corazón histórico de la ciudad. Recuerdo quedarme sin aliento al verla. Era una fortaleza de piedra de cantera y talavera, con un patio central lleno de geranios y una fuente de piedra que susurraba historias de siglos pasados. Pero era una belleza imponente, casi opresiva. Cada puerta de madera tallada, cada barandal de hierro forjado, parecía custodiar secretos que no me pertenecían. Nos casamos en la primavera de 1978. Yo tenía 21 años. La boda fue el evento social del año. Pasé de ser la nena a convertirme en doña Elena Morales de Herrera. Mi transformación había comenzado. Dejé atrás mis vestidos sencillos y mis guaraches para enfundarme en trajes de diseñador y zapatos de tacón que me hacían sentir como si caminara en el aire. Tuve que aprender a hablar, a caminar, a sonreír como una herrera. Tuve que aprender a navegar en un mundo de cenas de gala, eventos de caridad y conversaciones de doble filo. La matriarca de este universo era mi suegra, doña Esperanza Herrera. Era una mujer de unos 50 años, alta, delgada, siempre vestida de manera impecable con trajes sastre oscuros y un collar de perlas que parecía una armadura. Su cabello plateado estaba recogido en un moño tan perfecto y tenso que parecía imposible que un solo pelo se atreviera a salirse de su lugar. Era formidable, su mirada era capaz de helarte la sangre y sus palabras eran decretos que nadie osaba cuestionar. Me acogió con una frialdad cortés, viéndome no como una hija, sino como una pieza más en su tablero de ajedrez, la joven esposa que le daría herederos a su único hijo, Roberto. Nos instalamos en un ala de la inmensa mansión, pues era tradición que la familia viviera bajo el mismo techo. Allí convivíamos con tíos, primos y un ejército de sirvientes que se movían por los pasillos como fantasmas silenciosos. La vida estaba regida por las estrictas reglas y expectativas de Doña Esperanza. Los desayunos eran a las 8 en punto.
los almuerzos a las 2 y las cenas a las 9. Se esperaba de mí que gestionara el hogar a la perfección, que supervisara al personal, que organizara las reuniones sociales y, sobre todo, que mantuviera el buen nombre de la familia. Fue en esos primeros meses cuando noté por primera vez la regla más extraña e inquebrantable de la casa. El sótano estaba estrictamente prohibido. Era una zona a la que se accedía por una pesada puerta de roble al final de un pasillo de servicio. Siempre estaba cerrada con múltiples cerrojos. Doña Esperanza nos advirtió a todos el día que llegué. Esa zona de la casa es para almacenamiento privado. Nadie, absolutamente nadie, tiene permitido bajar allí. No le di mayor importancia al principio. Todas las casas grandes y viejas tienen sus rincones extraños. Pero con el tiempo, esa prohibición se convirtió en una presencia ominosa. Noté que había varias habitaciones cerradas con llave en esa área, algo que me pareció peculiar para un simple almacén. Cuando le preguntaba a Roberto al respecto, su comportamiento cambiaba. Se ponía nervioso, evasivo. Son cosas de mi madre, nena. Viejos recuerdos que no le gusta que nadie toque. Es mejor no preguntar. Y yo, la nuera ideal, obedecía. Los siguientes años fueron lo que llamé mis años dorados. Di a luz a mis 3 hijos. Miguel, el heredero, en 1980. Luego mis 2 niñas, Carmen y Sofía, en 1983 y 1986. Me volqué en mi papel de madre y esposa perfecta. Mis días transcurrían entre las clases de piano de los niños, las reuniones del comité de benéfice, encia del hospital y las cenas donde los Herrera consolidaban su poder e influencia. La fortuna familiar crecía exponencialmente. El negocio textil, o lo que yo creía que era el negocio textil, florecía y nuestro estatus social era intocable. Yo era la envidia de muchas, la joven de origen humilde que había conquistado al clan Herrera. Aprendí a jugar mi papel tan bien que llegué a creérmelo yo misma. La mansión, con sus reglas y sus secretos, se convirtió en mi mundo, pero incluso en medio de esa vida perfecta, comenzaron a aparecer las primeras fisuras, los primeros incidentes extraños que mi mente se esforzaba por ignorar. A veces, en el silencio de la noche, cuando la casa dormía, me parecía escuchar sonidos provenientes de la dirección del sótano. Eran ruidos sordos, ahogados, a veces como un sollozo lejano o un arrastrar de muebles pesados. Cuando se lo mencionaba a Roberto, me decía que eran las tuberías viejas de la casa o mi imaginación. Y yo, desesperada por mantener mi burbuja de felicidad, le creía. Doña Esperanza tenía sus propias rutinas secretas. En más de una ocasión, al levantarme de madrugada para atender a alguno de mis hijos, la vi caminar sigilosamente por los pasillos oscuros, dirigiéndose hacia la puerta del sótano. Se movía con un propósito silencioso que me helaba la sangre. Nunca llevaba una lámpara, como si conociera cada centímetro de esa oscuridad. Desaparecía tras la puerta y no volvía a aparecer hasta la mañana siguiente, tan serena e impecable como siempre. Paralelamente, en los noticieros locales se hablaba de vez en cuando de personas desaparecidas, casi siempre jóvenes de barrios pobres o de pueblos cercanos, gente sin recursos ni familia que los buscara con insistencia. Eran noticias que pasaban desapercibidas para nuestro círculo social, tragedias anónimas del mundo exterior. Nunca, ni en mis peores pesadillas, se me ocurrió conectar esos eventos con mi propia familia. De hecho, los Herrera eran conocidos por su extensa obra de caridad. Doña Esperanza organizaba galas para recaudar fondos para orfanatos y refugios. Parecía una contradicción, una que en ese momento me pareció una muestra más de la complejidad de su carácter. Mi rutina doméstica era un ballet perfectamente coreografiado. Supervisaba los menús, las compras, la limpieza, la jardinería. Conocía cada rincón de esa mansión, excepto uno, el sótano.
Esa puerta cerrada era un recordatorio constante de que yo no era completamente la dueña de mi hogar. Las entregas extrañas también formaban parte de esta normalidad anómala. A veces, en mitad de la noche, llegaban camionetas sin distintivos al portón de servicio. Hombres que nunca había visto antes descargaban cajas grandes y pesadas, o a veces bultos largos envueltos en lonas, y los llevaban directamente hacia la entrada del sótano bajo la supervisión directa de mi suegra o de su hombre de confianza, un tipo sombrío llamado Ignacio. Nunca se registraban en los libros de contabilidad de la casa. Si preguntaba, la respuesta era siempre la misma. Material para el negocio, Elena. No te preocupes por eso. Mientras tanto, Roberto cambiaba. El joven alegre y seguro del que me enamoré se estaba desvaneciendo. Su nerviosismo aumentaba, especialmente después de sus reuniones de negocios con su madre. Comenzó a beber más de la cuenta. Muchas noches llegaba tarde, con el olor a whisky en el aliento y una tristeza infinita en los ojos. Intentaba hablar con él, pero levantaba un muro a su alrededor. Son presiones del negocio, nena. Tú no lo entenderías, me decía. Yo era la esposa perfecta, pero mi esposo se me escapaba entre los dedos y no sabía por qué. Mi vida, que parecía un palacio de cristal, estaba llena de sombras que se alargaban día a día. Yo seguía sonriendo, organizando fiestas y criando a mis hijos, mientras el monstruo bajo mi casa respiraba en silencio, esperando el momento de despertar. Y yo, en mi cómoda ignorancia, lo dejaba dormir. La década de los 90 llegó, y con ella, mis hijos dejaron de ser bebés. Sus mentes curiosas comenzaron a cartografiar el mundo que los rodeaba, y su mundo era esa mansión llena de reglas. Fue mi hijo Miguel, con la lógica implacable de sus 10 años, quien una tarde me hizo la pregunta que yo había dejado de hacerme. Mamá, ¿por qué nunca podemos bajar al sótano? El abuelo de Pablo tiene un taller de carpintería en el suyo. ¿Qué esconde la abuela Esperanza? Sus preguntas infantiles fueron como piedras lanzadas a un estanque en calma, creando ondas que perturbaron la superficie de mi negación. Ya no podía simplemente aceptar que era almacenamiento privado. La curiosidad de mis hijos reavivó la mía, pero ahora estaba teñida de un miedo que antes no existía. El verdadero catalizador de mi despertar fue la desaparición de Rosa, nuestra doncella de toda la vida. Rosa había llegado a la casa Herrera siendo casi una niña, mucho antes que yo. Era una mujer discreta, trabajadora, y la única persona en esa casa, aparte de mis hijos, con la que sentía una conexión genuina. Una mañana de 1992, simplemente no apareció para servir el desayuno. Cuando pregunté por ella, doña Esperanza me informó con una frialdad pasmosa. Rosa ha decidido volver a su pueblo. Anoche me lo comunicó. Ya le he pagado su liquidación. La explicación me pareció extraña. Rosa nunca me había mencionado tener intenciones de irse. No se despidió de mí, ni de los niños que la adoraban. Simplemente se había evaporado. Mi suegra zanjó el tema, pero una semilla de duda se plantó en mi corazón. Unas semanas después, usando como excusa la compra de artesanías para una de las galas benéficas, conduje hasta la región de donde supuestamente provenía Rosa. Pasé un día entero preguntando en el pequeño pueblo que ella había mencionado alguna vez. Nadie la había visto. Peor aún, al preguntar por su familia, los ancianos del lugar me miraron con extrañeza. Me dijeron que la familia de Rosa había abandonado el pueblo hacía más de 30 años, que no le quedaba a nadie allí, no tenía ningún pueblo al que regresar. Esa noche, mientras conducía de vuelta a Puebla, el aire frío de la sierra pareció colarse en mis huesos. Por primera vez, la explicación de mi suegra no solo me pareció extraña, sino una mentira deliberada. ¿Dónde estaba Rosa?
A partir de ese día, mi investigación comenzó. Se convirtió en una obsesión secreta, un segundo trabajo que realizaba en las sombras de mi vida como esposa perfecta. Empecé a observar cada movimiento en la casa, cada conversación susurrada, cada mirada cómplice entre mi suegra y sus secuaces. Mis intentos de acceder al sótano se volvieron más audaces. Probaba las llaves de mi propio llavero en las cerraduras, sabiendo que era inútil, pero movida por una desesperación creciente. Comencé a buscar. Registraba los cajones del escritorio de mi suegra cuando salía. Revisaba los bolsillos de los abrigos de Roberto mientras dormía. Mi búsqueda dio frutos. A lo largo de varios meses, descubrí múltiples juegos de llaves escondidos por toda la casa. Uno pegado con cinta adhesiva debajo de un pesado librero en la biblioteca, otro en una caja de puros vacía en el despacho de mi difunto suegro, otro más en el fondo de una maceta en el patio trasero. Eran llaves viejas, de hierro, diferentes a las del resto de la mansión. Sabía, con una certeza aterradora, que abrían las puertas del sótano. A medida que me acercaba a la verdad, el peligro se hacía más palpable. Empecé a notar olores extraños que emanaban de los respiraderos del sótano, especialmente de noche. Un olor acre, químico, a veces mezclado con el hedor dulzón de la descomposición. Olía a productos de limpieza industriales, a cloro, a algo más, algo orgánico y enfermo. Cuando se lo comenté a Roberto, fingiendo que el olor se colaba por las tuberías del baño, su reacción fue desproporcionada. Por primera vez en nuestro matrimonio, me gritó: «Deja de imaginar cosas, Elena. Te estás volviendo loca con esta casa. Ocúpate de los niños y déjame en paz». Su reacción no fue la de un esposo molesto, sino la de un hombre aterrorizado. Más tarde, esa misma noche, lo encontré en el despacho, bebiendo directamente de la botella, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Me acerqué a él. Le rogué que me dijera qué pasaba. Su respuesta fue un susurro roto: «No sabes dónde estás metida. Por el amor de Dios, deja de buscar. Por tu bien y el de los niños». Su súplica violenta confirmó mis peores temores. No estaba loca, y el secreto del sótano era algo monstruoso. El descubrimiento final no fue a través de una llave, sino de un error. Una noche, Roberto llegó más borracho que de costumbre después de una larga reunión con doña Esperanza y otros hombres de negocios que yo no reconocía. Dejó su maletín de cuero en el suelo de nuestro dormitorio. Por la mañana, se fue con prisa, olvidándolo. La curiosidad me venció. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no podría volver. Forcé la cerradura con una horquilla. Dentro no había contratos de venta de telas ni catálogos de hilos. Había carpetas con fotografías de mujeres y niñas jóvenes. Junto a cada foto había anotaciones: edad, lugar de origen, costo de adquisición, destino final. Había nombres de ciudades en Estados Unidos, en Europa, y había libros de contabilidad detallados, con pagos a funcionarios de aduanas, a policías locales, a políticos. Las cifras eran astronómicas. El negocio textil era una fachada. La fortuna de los Herrera, la casa en la que vivía, la ropa que vestían mis hijos, todo estaba construido sobre la venta de seres humanos. Eran traficantes de personas. El sótano. De repente, todo cobró un sentido macabro. No era un almacén. Era una instalación de retención, una cárcel temporal para su mercancía antes de ser enviada a su destino. Los ruidos, los olores, las entregas nocturnas, la desaparición de Rosa. Probablemente ella había visto algo que no debía. Y en la cima de toda esta pirámide de horror, la arquitecta de todo, estaba ella, mi suegra, doña Esperanza Herrera. Sus galas de caridad, sus donaciones a orfanatos, eran la coartada perfecta, una forma brillante de lavar el dinero y la reputación de la familia.
Mi horror se convirtió en pánico al darme cuenta de la magnitud de la red. En esos documentos estaban los nombres de otras familias prestigiosas de Puebla, familias con las que cenábamos, cuyos hijos jugaban con los míos. Había nombres de jueces, de jefes de policía, de altos funcionarios del gobierno. La red era vasta, poderosa y estaba profundamente arraigada en la sociedad. El imperio criminal no era solo de Doña Esperanza, abarcaba 3 generaciones. Había comenzado con su padre, se había perfeccionado con ella, y ahora, entendí con una náusea que me subió por la garganta, Roberto estaba siendo preparado para heredarlo. Mis hijos, mis inocentes hijos, eran los herederos de una fortuna amasada con el sufrimiento y la esclavitud de incontables víctimas. Una tarde, con el corazón martilleándome en el pecho, logré bajar por el pasillo de servicio con uno de los juegos de llaves que había encontrado. Estaba a punto de introducir la primera llave en la cerradura cuando escuché el sonido de pasos detrás de mí. Era Doña Esperanza. Se detuvo a unos metros, su rostro una máscara de fría curiosidad. ¿Puedo ayudarte en algo, Elena? Parece que te has perdido. El terror me paralizó. Balbuceé una excusa sobre buscar un viejo baúl. No me creyó. Sus ojos se clavaron en la llave que yo intentaba ocultar en mi mano. Hay lugares en esta casa que es mejor no explorar, dijo con una voz suave como el veneno. Una esposa inteligente sabe dónde están los límites. Piensa en tus hijos. Sería una lástima que crecieran sin una madre. La amenaza no fue velada. Fue una sentencia. Esa noche, Roberto me confesó parte de la verdad. Me dijo que había nacido en ese negocio, que no había tenido opción. Estaba atrapado. Me contó la historia de un primo de su padre que, en los años 70, había intentado salirse del negocio y denunciarlos. Lo encontraron unas semanas después en el fondo de una barranca, un supuesto accidente de coche. No hay escapatoria, Elena, me dijo, derrotado. Si hablas, nos matarán a todos. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una tortura psicológica. Tenía que seguir interpretando mi papel, sonreír en las fiestas, organizar las cenas, participar en las galas de caridad que ahora sabía que eran una farsa para blanquear su reputación. Cada risa, cada brindis, se sentía como una traición a las víctimas anónimas encerradas bajo mis pies. Me convertí en una cómplice silenciosa. Vivir con ese conocimiento era un veneno que me consumía lentamente. La hermosa mansión ya no era mi hogar, era mi cárcel y la tumba de mi inocencia. El tiempo siguió su curso inexorable. Mis hijos crecieron en esa jaula de oro, ajenos a la podredumbre que la sostenía. Miguel se fue a estudiar finanzas al extranjero, claramente preparado por su abuela para gestionar el lado legítimo del imperio. Carmen estudiaba arte, soñadora y distante, pero fue Sofía, mi hija menor, la que se convirtió en el punto de quiebre. En el verano de 2005, cuando Sofía cumplió 19 años, comencé a notar un cambio. Doña Esperanza empezó a dedicarle una atención especial. La llevaba a sus reuniones de negocios, la instruía en la gestión de las organizaciones benéficas. La elogiaba constantemente por su inteligencia y su carácter fuerte. Al principio, me pareció un simple afecto de abuela, pero pronto vi el patrón. Era el mismo que había visto en Roberto años atrás. La estaba preparando. Estaba moldeando a mi hija, a mi pequeña Sofía, para que formara parte de la maquinaria criminal. La estaba convirtiendo en un monstruo. La gota que colmó el vaso fue escuchar a mi suegra decirle a Sofía: «Tú tienes el temple que a tu padre le falta. Tú llevarás el legado de esta familia aún más lejos». En ese momento, el miedo que me había paralizado durante 15 años se transformó en una furia glacial. Podían destruirme a mí, pero no tocarían a mis hijos. Decidí que arriesgaría todo para salvarlos. Mi vida adquirió un nuevo propósito.
Dejé de ser una prisionera y me convertí en una espía en mi propia casa. Mi misión era doble: planear nuestra huida y reunir pruebas irrefutables para destruir el imperio de los Herrera desde sus cimientos. Durante casi un año llevé una doble vida. De día, era la perfecta doña Elena. De noche, me convertía en una ladrona de secretos. Con una pequeña cámara que compré a escondidas, fotografiaba cada página de los libros de contabilidad que Roberto seguía trayendo a casa. Grababa conversaciones que escuchaba a través de las puertas. Hice copias de todas las llaves del sótano. Mapeé las rutinas de los guardias y del personal de confianza de mi suegra. Sabía que solo tendría una oportunidad. La noche elegida fue el 15 de septiembre de 2006, el día de la gran gala del Grito de Independencia que los Herrera ofrecían cada año. La casa estaría llena de invitados importantes, políticos, empresarios, toda la élite corrupta de Puebla, lo que proporcionaría la distracción perfecta. Esa noche, por fin, después de casi 30 años, accedí al sótano. Lo que encontré allí superó mis peores pesadillas. No era un simple sótano, era un laberinto de celdas, habitaciones pequeñas, sin ventanas, con colchones sucios en el suelo. Había cadenas ancladas a las paredes. El aire estaba impregnado de un olor a miedo, a sudor y a desesperación. En una de las habitaciones encontré una caja con objetos personales de las víctimas: una muñeca de trapo, un rosario, fotos descoloridas de familias sonrientes. Pero la prueba definitiva estaba en una pequeña oficina oculta detrás de un falso muro. Allí, en una caja fuerte, encontré los registros de Doña Esperanza. Décadas de operaciones meticulosamente documentadas, nombres, fechas, pagos, destinos e incluso notas sobre las víctimas que se habían resistido y habían sido desechadas. Había pruebas de décadas de secuestros, tráfico y asesinatos. Llené una bolsa con tantos documentos y libros de contabilidad como pude cargar. El siguiente paso era el más peligroso: sacar a mis hijos. Hablé con Carmen y Sofía esa misma noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Les conté una versión resumida y aterradora de la verdad. Vi el horror y la incredulidad en sus ojos, pero me creyeron. Miguel estaba en el extranjero, a salvo por el momento. El último obstáculo era Roberto. Fui a nuestro dormitorio y le puse la bolsa con las pruebas sobre la cama. Le di a elegir: su lealtad a la familia que lo había destruido o la oportunidad de proteger a la familia que habíamos creado juntos. Por primera vez en años, vi en sus ojos al hombre del que me había enamorado. Lloró, me abrazó y me dijo: «Sácanos de aquí, nena. Sálvanos». Su elección fue nuestra salvación. Huir de la mansión fue una escena de película de terror. Roberto creó una distracción en la fiesta, una discusión acalorada con uno de los invitados. Mientras toda la atención se centraba en ellos, yo salí con mis hijas por una puerta de servicio, donde nos esperaba un coche que había alquilado con un nombre falso. Roberto se nos unió minutos después. Mientras nos alejábamos a toda velocidad por las calles de Puebla, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. La voz de Doña Esperanza, tranquila y mortal, me dijo: «Puedes correr, Elena, pero no hay lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí». Colgué, con el corazón desbocado. La persecución había comenzado. Los meses siguientes fueron un infierno. Nos movíamos constantemente, de ciudad en ciudad, viviendo con miedo. Acudir a las autoridades fue una odisea de desconfianza y terror. El primer funcionario de la fiscalía, al que intenté entregar las pruebas, me miró con lástima y me dijo que me fuera, que no sabía con quién me estaba metiendo. Comprendí que la corrupción llegaba a los niveles más altos del gobierno. Hubo múltiples intentos de silenciarnos. Nos siguieron. Intentaron sacar nuestro coche de la carretera. Recibimos amenazas de muerte. La red de los Herrera era poderosa y sus tentáculos largos.
Finalmente, a través de una organización de derechos humanos, logré contactar con una unidad especial de la Policía Federal en la Ciudad de México, un grupo conocido por su incorruptibilidad. Les entregué todo lo que tenía. La investigación federal fue como un terremoto. Con mis pruebas y mi testimonio, llevaron a cabo redadas simultáneas en la mansión Herrera y en otras propiedades de la familia. Descubrieron las celdas del sótano y, peor aún, encontraron fosas comunes en varias de las fincas rurales de la familia, con los restos de decenas de personas. La investigación destapó las conexiones internacionales de la red de tráfico, que se extendía por toda América y Europa. Mi testimonio fue la pieza clave que derribó todo el castillo de naipes. Los arrestos y los juicios sacudieron a la sociedad mexicana. Cayeron decenas de personas, miembros de mi propia familia política, empresarios, policías, jueces. Doña Esperanza fue arrestada en su mansión. Incluso en el momento de su detención, mantuvo su compostura arrogante, mirándome con un odio que prometía una venganza eterna. Fue condenada a cadena perpetua y murió en prisión unos años después, llevándose a la tumba los secretos que no quedaron registrados en sus libros. El imperio Herrera se desmoronó. Roberto, a cambio de su cooperación y su testimonio contra su madre, recibió una sentencia reducida. Mi familia y yo fuimos puestos en el programa de protección de testigos. Nos dieron nuevas identidades, una nueva vida en un lugar anónimo. La recuperación ha sido un proceso largo y doloroso, especialmente para mis hijos, cuya infancia fue una mentira. Pero lo hemos logrado. Reconstruimos nuestras vidas a partir de las cenizas. El trauma me transformó. Decidí que no podía quedarme en silencio. Con mi nueva identidad, comencé a trabajar como voluntaria y luego como defensora en organizaciones que ayudan a víctimas de la trata de personas. Mi dolor se convirtió en mi misión. Hoy, a mis 68 años, miro hacia atrás y veo un camino sembrado de horror, pero también de una fuerza que no sabía que poseía. Mis hijos están bien. Miguel rompió todos los lazos con el pasado y es un hombre de bien. Mis hijas han sanado sus heridas. Y tengo nietos, una nueva generación que crecerá libre de la maldición de los Herrera. Aún vivo con las consecuencias de mi valentía. Sé que todavía hay miembros de la red que siguen libres, y la amenaza nunca desaparece del todo. Pero el precio de la verdad, por alto que fuera, valió la pena. Mi mensaje final para ustedes es este: el mal rara vez se presenta con cuernos y tridente. A menudo se esconde detrás de una fachada de respetabilidad, de riqueza y de poder. Se esconde en familias perfectas, en mansiones elegantes y en galas de caridad. Les ruego que no ignoren las señales, que cuestionen los secretos familiares que se guardan con demasiada vehemencia, porque las personas ordinarias, una esposa, una madre, tienen el poder de mirar al monstruo a los ojos y exponerlo a la luz. Tenemos el poder de detenerlo. Mi silencio fue cómplice del horror durante años. Mi voz, finalmente, fue el arma que lo destruyó.